señales antes del fin. Todo esto lo vamos a dejar después en YouTube, también en un cosito ahí, lista de reproducción, ya que la vamos a estar pasando también en ese para que usted lo pueda buscar después en YouTube, ¿ya? Como no queremos entrar rápido, tengo que decirle, en primer lugar, el motivo de la enseñanza. Bueno, en primer lugar, porque el Señor me lo dijo al terminar la otra secuencia de enseñanza de los niveles de madurez espiritual. Dios me lo habló, yo le pregunté, Señor, ¿qué hablamos ahora? Porque es Él el que tiene que hablar, no yo, y me dijo esto, las señales del fin, el tiempo del fin y los eventos finales. El motivo de la enseñanza entonces tiene algunas cosas que tengo que decirlas antes. Primero, Dios lo pone en el corazón porque siento que los jóvenes, mucha gente joven, mira livianamente la venida del Señor. Y muchas veces pierden temor el joven, no digo el anciano también, pero muchas veces los jóvenes lo miran como algo así, hay que vivir la vida, y la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los jóvenes necesitan aprender también que hay señales y que el Señor viene pronto. También los ancianos. Entonces, número uno, Dios me puso en mi corazón que los jóvenes tienen que saber estas cosas. Los papás tenemos que enseñarles de esto y tenemos que prepararlos para la venida del Señor. Y también con respecto al poder que Dios tiene, hermano amado, y que el Evangelio no es solo en esta tierra, sino sobre todo la redención de nuestro Señor, y estamos al tocar de la trompeta. Amén. Otro tema que les quería conversar, ¿por qué nos enseña constantemente estos temas? Estas cosas las han preguntado los hermanos. Los hermanos nos han preguntado, ¿por qué nos enseña constantemente esto? ¿Por qué nos enseña toda la semana de esto? ¿O dedicamos a enseñar de esto? Yo quiero responder estas preguntas porque son importantes. Ya que muchas personas durante muchos años, no solamente a mí, a mi apóstol también, ¿por qué no enseñan sobre el Apocalipsis? Queremos todas las semanas que nos hagan seminario de Apocalipsis. ¿Por qué no enseñamos siempre sobre Apocalipsis? ¿Por qué? Y esto quiero mostrárselo con la Biblia. En Hechos 1, del 6 al 8, voy a leer en el nombre del Señor, Hechos 1, del 6 al 8, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le están preguntando al Señor. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad o en su sola potestad, le dijo el Señor en el verso 7. No les toca saber los tiempos, le dijo, a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nosotros no vivimos enseñando Apocalipsis constantemente? Porque Dios nos mandó a ser discípulos. Y que los discípulos vayan y prediquen el Evangelio. Dios nos dio una orden a nosotros, los apóstoles, los pastores, id pues y hacer discípulos. Y estos discípulos deben ir y predicar, dice, y que el Espíritu Santo vendría y formaríamos personas. Entonces nosotros tenemos que formar personas en la humillación, en la fe, en la alabanza, en el perdón, en el amor. Entonces constantemente estamos enseñando esos temas, por eso no nos abocamos a enseñar Apocalipsis constantemente, porque el Señor les dio la orden, le dijo, no les toca a ustedes saber aquellas cosas. Más, sin embargo, el Señor también les enseñó sobre el tiempo final, y también el apóstol Pablo les enseñó cuando estaba con los discípulos. Por eso que ahora vamos a hacer este paréntesis en las enseñanzas que hacemos siempre en la iglesia, ¿cierto que sí? Como ayer que hablamos sobre la obediencia, y todos estos días lunes vamos a estar hablando señales antes del fin, ¿ya? Vamos a tener que hacerlo con calma y vamos a partir en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya? Vamos a ver. En primer lugar, tengo que decir que las señales antes del fin, que es lo que vamos a estudiar ahora, es el momento actual en el reloj de Dios. En el reloj de Dios que se está viviendo ahora, estamos en 2021, siglo XXI, el reloj de Dios, lo que se está viviendo ahora son las señales antes del fin. Entonces, estamos en el momento indicado para esta enseñanza, ¿ya? En el tiempo de Dios se vive esto, lo que vamos a estudiar hoy día. Estamos en este periodo, para que usted lo tenga claro, no estamos ni en la gran tribulación, estamos en el anticristo, no, y todos esos temas que ha traído mucha confusión, sobre todo el tema de la vacuna, que estamos en el tiempo del anticristo y la marca de la bestia. No estamos en ninguno de esos tiempos, estamos en las señales antes del fin, ¿ya? Lo primero que sucedió en la humanidad, la humanidad nueva, después de Cristo, fue la venida del Mesías.
de Jesús de Nazaret, que él se murió en una cruz y resucitó. Eso fue lo primero que sucedió. Después de eso vino el principio de la iglesia cristiana, o en Pentecostés, la era de la iglesia cristiana o la era del Espíritu Santo. Escuchen muy bien esto, ojito, no, oído y también ojitos. Lo primero que vino fue el principio de la iglesia cristiana. Jesús murió, resucitó y dejó a la iglesia y comenzó la era del Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos en la era de la gracia o del Espíritu Santo. Eso será hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Hasta ahí va a llegar la era del Espíritu Santo. La era del Padre, que se podría decir entre comillas, si se puede decir, fue el tiempo de la ley. Hasta Cristo, comenzó la era de la gracia, ¿cierto? Con Jesucristo. Y ahora estamos en la era del Espíritu Santo, hasta que Cristo venga. ¿Ya? En medio de aquello vino profetizado por la Biblia la apostasía, por ejemplo, cuando la iglesia se volvió atrás, empezó a adorar ídolos, principalmente en Roma y en la gran iglesia católica y en muchos lugares más donde se apostató de la fe y comenzaron a enseñar otras cosas. Todo eso usted lo tiene que saber, la Biblia lo habla al respecto. Esto no es una ofensa hacia ninguna persona católica, no, nosotros le amamos, pero tenemos que enseñar esto que el apóstol Pablo dijo que vendría la apostasía, en la cual se targiversó la doctrina y se comenzó a enseñar la adoración de ídolos, de santos y de muchas cosas más. Después de esto vino la Reforma, cuando Martín Lutero, un sacerdote católico, volvió y nació el protestantismo que se llama, y después de 1000 años de que la iglesia estuvo prácticamente muerta, nuevamente resurgió la iglesia y vino la Reforma hasta estos días. Pero en toda esta era se llama la era del Espíritu Santo. Cristo aún no viene por segunda vez, grábeselo en su mente, aún Él no viene por segunda vez. Y el día y la hora nadie lo sabe. Estamos en la era del Espíritu Santo todavía. Continúo, amén. Después de esto, que estamos en la apostasía, perdón, en la era del Espíritu Santo, viene lo que se llama la recta final o las señales antes del fin. ¿Ya? Estamos en la recta final nosotros ahora. Si el hermano Gigi Ávila vio un reloj un día en una visión y Dios le mostró que el reloj marcaba las 12 y se tocó las 12. Y el hermano se asustó, el hermano Gigi. Pero dice que una mano grande vino y pudo mover hacia atrás el reloj, ¿ya? Y lo colocó hacia atrás y le dio 10 minutos más a la humanidad. Estamos en la recta final ahora, en este momento, ¿ya? Y el Señor ha dado un tiempo de misericordia. Además de las señales antes del fin, comienza después de esto el tiempo del fin. Ahora me estoy pasando de lo que estamos viviendo ahora, las señales del fin. Comienza el fin. Y el fin, que no lo vamos a estudiar hoy día, se divide en varias partes también. Escuche esto, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se divide en varias partes también el fin, ¿cierto? Que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, después de las señales, que es cuando Cristo viene, pero la segunda venida de Cristo también se divide en algunas partes. Por ejemplo, está la venida invisible del Señor, que es cuando Él aparecerá en las nubes. Todo esto lo vamos a estudiar en la próxima semana. Y nosotros, la iglesia, lo recibimos al Señor en las nubes y nos vamos con Él. Esa es la segunda venida se compone de dos partes. Una, la venida invisible del Señor, también llamada el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y después de eso viene lo que se llama la tribulación o el gobierno del anticristo, la tribulación, ¿cierto? Que se divide en dos partes de 3 años y medio, que es la tribulación y el gobierno del anticristo, y después de los segundos 3 años y medio comienza algo que se llama la gran tribulación o el día de la ira del Dios Todopoderoso, que es donde comienzan las mayores plagas y las mayores cosas escritas también en la Biblia, ¿ya? Y después aparece la otra venida del Señor. La primera fue secreta, Él viene a raptarte a ti y a mí en las nubes del cielo. Y esa es una parte, el 50% entre comillas de su venida, porque vamos a las bodas del Cordero, el juicio ante el tribunal de Cristo, todo eso lo estudiamos después. Y después volvemos con Jesús a los 7 años después y venimos en la segunda venida de Jesucristo, pero ya en forma visible, 7 años después del rapto o la primera venida, cuando nos juntamos con Él. Y ahí ya el Señor viene en forma visible y junto con sus santos también, que somos nosotros, y venimos a reinar con Jesús 1000 años
y a posterior de eso viene el gran juicio ante el gran trono blanco, donde el enemigo que había sido amarrado es suelto también y viene a preparar a las naciones para el gran día de la batalla contra el Dios Todopoderoso o el Armagedón. Entonces, todo esto es como una sinopsis, una antesala de todo lo que viene. Pues yo le dije que estos son temas muy extensos, hermano amado, y no quiero que mi cabeza explote así esta noche, ni la suya tampoco, ¿ya? Pero le estoy haciendo una pequeña sinopsis de muchas cosas que podemos estudiar. Repito, esto es muy hermoso, es muy lindo. Yo ruego, ¿y sabe cuando yo oraba a Dios? Esto me quebranta. Yo oraba a Dios y le decía, Señor Jesús, yo no quiero enseñar conocimiento. Le decía a Dios, yo no quiero enseñar conocimiento. Dios sabe, y le decía, Señor, no quiero enseñar conocimiento. No es el conocimiento lo que cambia el corazón, es la revelación de Dios. Es el Espíritu Santo en su gran amor que quiere demostrarnos a nosotros cuánto Él nos ama y espera venir por nosotros. Hermano, que ninguna de estas cosas sean para ti un conocimiento. Aunque tengas un papel, aunque tengas un lápiz, yo te invito a que no lo tomes como un conocimiento, hermano amado. Que ensanche tu mente, tu corazón y tú digas, ¡hoy qué gran Dios tengo yo! Que si los científicos se rompen la cabeza queriendo llegar a la luna, hermano amado, queriendo llegar a Marte con una simple cámara, y Dios así nos hará pasar, aleluya, su gloria, que tú digas qué gran Dios tenemos nosotros. Amén. Así que esto no es conocimiento, esto es Dios en nosotros, hermano. Estamos en el tiempo final, estamos comenzando el tiempo final, estamos en la más gloriosa de los tiempos. Y esto, hermano, tú y yo tenemos el ser tenido por dignos de encontrarnos ahora en las señales del fin y en la pronta venida de nuestro Salvador, hermano. De todos los tiempos que han habido, de todos los tiempos, dicen todos los hombres de Dios que es el tiempo mayor, el mayor tiempo en el cual las señales han estado cumpliendo. Aleluya. Empecemos. Mateo 24, del verso 1 al verso 14, lo leo de corrido, mis hermanos, después lo vamos a ir desglosando. Atento, Mateo 24 del 1 al 14. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús se iba del lugar del templo y se acercaron para mostrarle los apóstoles el lugar del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? Porque ellos hablaban impresionante el templo. ¿Ven todo esto? Les dijo el Señor. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió el año 70, ojo, después que el Señor resucitó, ¿cierto? En la era actual, o de que nació, en el año 70, vinieron los babilonios y destruyeron todo el templo. Eso es historia, eso quedó concretado. Versículo 3. Y estando después él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, verso 3, se le acercaron aparte diciendo, porque quedaron con la curiosidad, ¿cierto? El Señor le profetizó lo que venía del templo, quedaron con la curiosidad, se acercaron y dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se da cuenta que ellos creían en que el Señor vendría. ¿Y qué señal habrá? 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será un principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. Y ahora se está predicando en todo el mundo. De hecho, esta señal está saliendo en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hasta ahí la lectura. Comenzamos con la primera señal. Dios le bendiga, amada. Amén. Bueno, la primera señal que el Señor Jesús nos dio en este párrafo que mi esposo acaba de leer, dice, cuidado con el engaño, ¿cierto? Dijo, mirad
que nadie os engañe. Entonces la primera señal es que debemos tener cuidado porque va a andar un espíritu engañador moviéndose. Mateo 24, 4 y 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amén. Primera de Timoteo 4 del 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Fíjese usted que es importante, es muy importante, ¿cierto? Saber bien de dónde viene lo que nosotros estamos escuchando. Amén. O lo que nos dice otra persona que Dios le dijo. Amén. No podemos nosotros, en este tiempo, menos que en ninguno, creer a todo espíritu. De hecho, la Biblia lo dice. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Amén. Está el caso de un hombre que murió en el año 2013, llamado José Luis de Jesús Miranda, que fue el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia, que él dijo en un momento ser Jesús hecho hombre. Amén. Y así como él, también andan muchos por ahí diciendo que Dios los ha enviado, ¿cierto? Que son la encarnación del Señor Jesucristo. Y la verdad es que no es así. El Señor dijo, cuando se estaba ascendiendo al cielo, ¿cierto? Y los discípulos quedaron mirando, aparecieron unos ángeles y le dijeron a los discípulos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Le dijeron, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así lo veréis descender del cielo. Amén. Lo veremos todo cuando Él venga en las nubes. No es que se le apareció a fulano por allá o que se encarnó en el de acá. No, eso nunca lo dijo el Señor. Por eso que Él nos advierte y dice, cuidado con los espíritus engañadores. Mirad que nadie os engañe diciendo, aquí está el Cristo, vamos, allá está el Cristo. Amén. No, por eso que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos nosotros, para que podamos tener una relación con Dios y no andemos detrás de la gente. Es que dígame, es que hábleme usted, es que a usted Dios le habla. Amén. Y para eso también es que debemos mantenernos en sujeción dentro del cuerpo de Cristo, para que no venga cualquier espíritu a engañarnos, ni sigamos a cualquier doctrina de demonios. Tenemos un video, tengo entendido, ¿cierto?, que como referencia acerca de este varón, José Luis de Jesús Miranda, que dijo ser Jesucristo hecho hombre. Sí, bueno, añadir un poquito que este varón puertorriqueño, él cayó en ese extravío y no es menor. Él fundó muchas iglesias. El video que vamos a ver es cortito, de 1 minuto, pero el video era mucho más largo, después usted lo puede buscar, y en el cual él habla y se mencionan toda la cantidad de iglesias que formaron. O sea, gente que hasta este día está engañada. Y de hecho la mujer siguió después con el legado diciendo que ella también era el arcángel. No sé si cuál el arcángel que decía ella que era. Entonces, hermano, esto es engaño final. Y este hombre fue tan osado como para llegar a decir que él era Jesucristo hombre. Y mucha gente lo siguió. Mucha gente lo siguió. Y este hombre murió el 22 de abril del año 2013. Y obviamente que no era Cristo. Amén. Pero queremos que usted vea ese pequeño video para entender un poquito más este punto del engaño. ¿Ya? Atento, véalo. Ahí en pantalla, José Luis de Jesús. Sus fieles consideran a Miranda Jesucristo hombre en su segunda venida a la tierra. El mundo ha esperado la segunda venida del Señor. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda y hemos entendido por su predicación que Dios está manifestado aquí en la tierra. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Bendecido con toda bendición. Miranda nació en Puerto Rico y tras una infancia de adicciones se convirtió a la religión pentecostal y luego a la bautista, donde se volvió predicador. En 1986, Miranda creó Creciendo en Gracia. Al principio, él se presentaba ante sus fieles como un apóstol, pero un día anunció que había vivido la revelación de que Jesucristo había encarnado en él. La segunda venida de Jesús
Aleluya. Wow, tremendo, ¿no? ¿Usted lo vio ahí? ¿Se dio cuenta? Wow, qué tremendo. Mirad que nadie os engañe. La primera señal, que se levantarán muchos Cristo, ¿ya? Bien, vamos con la segunda señal que Jesucristo dijo en Mateo 24, versos 6 y 7. ¿Cuál era esta señal? La segunda señal acerca del fin de los tiempos es las guerras, rumores de guerra y revoluciones por todas partes. Mateo 24, de 6 y 7, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bueno, hace un tiempo atrás hubo una etapa bien complicada en los Estados Unidos con Donald Trump, ¿cierto? Que constantemente él estaba expuesto a amenazas constantes contra potencias mundiales, ¿cierto? Y habían inclusive momentos así como que se veía bien complicado todo esto. Así igual, hermanos, naciones han peleado unas con otras. Y dice que no solamente habrán guerras, sino rumores también de guerra. Rumores de guerra, ¿ya? Entonces es muy importante saber que habrán guerras, revoluciones y muchas cosas más a nivel mundial antes del fin de los siglos, antes del fin, en estas señales que estamos viendo. Entonces, hermanos, han habido un recrudecimiento muy impresionante, incluyendo lo que pasa en la franja de allá de Gaza, con Israel y todas las naciones circundantes también. Vemos que Rusia con Estados Unidos, vemos Siria, vemos en el caso de Irak, con el caso también de la muerte de un hombre hace un tiempo atrás. Y así China mismo, ¿cierto? Que constantemente también, Corea del Norte también, que siempre se está preparando a través de misiles nucleares. Hermano amado, es una de las señales también que nos está hablando el Señor, que habrá guerras y rumores de guerra. Aleluya. La tercera señal que nos da el Señor son los terremotos, maremotos, hambrunas, ¿cierto? Personas que no tienen que comer, enfermedades y pestilencias, pestes, virus, etc. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. También lo habló en Lucas 21:11. Dice, y habrá terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. La señal de los terremotos, de los maremotos es inequívoca, ¿cierto? La vemos varias veces en el año, amén. No solo acá, sí, nosotros somos un país sísmico, pero no solo acá hay temblores, no solo acá hay terremotos, no solo acá hay maremotos, sino que en muchos lugares nunca se había sabido como ahora que un maremoto por aquí, que un terremoto por allá, que un temblor por acá, que una erupción volcánica por este lado, que 2 o 3 por otro lado, amén. Esa es una señal que la vemos todos los días, que se está cumpliendo en forma real y actual en varias partes del mundo. Amén. Esa es la tercera señal que el Señor nos habló. Y se repite varias veces en el año. De hecho, alguien podría decir en incredulidad, pero eso siempre ha pasado, siempre han habido terremotos. Seguro que muchos lo pueden estar pensando. Pero hermano amado, está comprobado que han ido en aumento los temblores y los terremotos en diferentes partes del mundo. Están absolutamente comprobados, sin contar los tsunamis, los maremotos, ¿cierto? Y las grandes señales. ¿Y para qué decir también las pestes? Bueno, de hecho ahora estamos con una complicación con el coronavirus. Y es mundial, hermano amado, ¿cierto? Ya tenemos este tema del coronavirus. Antes de un tiempo atrás fue el SIDA. Fueron muchas pestes, la peste de diferentes clases. Entonces, si realmente esta señal se está cumpliendo, creo que es una de las más claritas de la pronta venida de nuestro Señor y cada vez irá en aumento. La cuarta señal es que habrá una persecución de los creyentes. Los hijos de Dios serán perseguidos por causa del nombre y serán odiados de la gente. Mateo 24, 9 al 10 dice, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Saben? Nosotros podemos decir que aquí en Chile tal vez no tengamos tanta persecución. Sí, es la verdad, no tenemos tanta persecución. Pero sí le puedo decir que el cristiano muchas veces se ve o se palpa en el ambiente que también empieza a haber una hostilidad hacia el pueblo de Cristo. Nosotros, la hermana misionera allá en Chimoio, en Mozambique,
ellos ahora actualmente están matando a muchos cristianos, hermano, y se van estos movimientos musulmanes radicales y entran y matan literalmente a las personas, cosas que a veces no aparecen en las noticias, hermano. Y hay una persecución hacia el mundo cristiano en esos países. Entonces habrá esta señal también de la persecución y el odio de la gente, así como también la gente en un momento se volvió contra Jesús de un par de días que gritaban Hosana, a un poco de días después estaban odiándolo. Entonces no sería de extrañar que en algún momento usted sintiese que la gente ya no mira con buenos ojos al pueblo cristiano o que ya hay alguna persecución hacia el pueblo del Señor. No podemos decir que en Chile la haya abiertamente, tampoco podemos decir que la pandemia, como equivocadamente muchas personas lo han querido hacer, ha sido una persecución hacia nosotros. No ha sido así. No hemos sujetado a las leyes, ¿cierto?, y a las autoridades, pero no es que haya una persecución sobre la iglesia cristiana propiamente tal. Pero esta es una señal que también se está cumpliendo en muchos lugares del mundo, ¿ya? Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Atento a esta señal también porque tiene que ver con las señales antes del fin. Aleluya. Ya, la quinta señal es la de los falsos profetas. Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Amén. Harán señales, ¿cierto? Hablarán palabras, supuestas revelaciones, como el hombre este que veíamos recién, ¿cierto? Y arrastrarán a muchos. Primera de Juan 4, del 1 al 4, dice, amados, este es el que yo les mencionaba minutos atrás, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Hay ocasiones en que las personas se molestan porque la persona dice, así dijo el Señor, y uno escucha, presta atención, ¿cierto?, para discernir si es o no es el Señor que dijo. Y a veces la persona se molesta, es que el Señor dice, y es que no le creen y que son incrédulos. Pero aquí la palabra del Señor dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La Biblia dice que Pedro, el apóstol, le decía al Señor, pero no vayas a Jerusalén. Y el Señor discernió que estaba siendo usado por el diablo mismo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Amén. Si no podemos nosotros, ¿cierto?, probar los espíritus cuando me habla a mí y yo, Señor, eres tú, lo paso por la escritura, lo paso por oración, ¿cierto? O discernir o cuestionar de una manera benigna, ¿cierto? Lo que alguien dice, así dijo el Señor, ¿cierto? Si no puedo en lo poco, puedo ser arrastrado por otro que haya crecido más, porque ninguna secta falsa, que para allá va el tema, ¿cierto? Todos los falsos profetas a la larga terminan levantando sectas falsas. Pero ninguna secta falsa partió como Creciendo en Gracia, que tiene actualmente muchas iglesias. No, partió chiquitito. Partió con una persona que dijo, así me dijo el Señor, uno que le creyó, 2, 3, 10, 20, 30, y el engaño, ¿por qué se multiplica tan rápido? Porque detrás del engaño hay un espíritu engañador. Amén. Porque muchas veces el evangelio no crece de esa manera explosiva como crece en las sectas, porque hay un opositor que está tratando de impedir el crecimiento de la verdad. Amén. Pero el espíritu de error prende rápidamente. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto dice el versículo 2, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Diga conmigo, yo soy de Dios y los he vencido. Porque la idea de esta enseñanza tampoco es que usted ande aterrado por la vida, asustado, ay, es que las señales, ay, es que me van a perseguir. No, al contrario, que usted tenga la fe de que usted es de Dios, ¿cierto? Y que Dios está con usted. Amén. Hay un versículos que no vienen, me parece, en este estudio, que dice que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no impide que estemos enterados de las cosas que deben cumplirse. ¿Puedo decir algo un poquito? Por supuesto.
esto tengo que decirlo, porque mi deber es proteger a la iglesia y también cubrir a los hermanos que son de nuestra cobertura y a los que quieran aprender también. Hay una serie de audios que recorren a veces a los cristianos. Y son no uno, son muchos los audios que recorren a veces a los cristianos. Yo siento que hay audios que se dan, no voy a decir específicamente cuál de todos, porque hay muchos, y ahora en esta pandemia han abundado la cantidad de audios, supuestos audios. Profecías, y con sueños, y con profecías, y con muchas cosas más. Hermano amado, que solamente usted al escucharlo, lejos de producir en usted el deseo de guardarse, de estar con Dios, de humillarse, tal vez pedir perdón o hacer las cosas que usted tiene que hacer en fe y en esperanza, le producen terror, le producen miedo, le producen que van a haber muertes en tu familia, en tus hijos y en mucha gente más. Cuando Dios habla para exhortación, que es, ¿cierto? Edificación y consolación. Y cuando Dios habla, aunque te hable algo que te tire las orejas, siempre te dará la salida, como en Apocalipsis dice: arrepiéntete pues, dice, y si no, quitaré tu candelero de su lugar. Después que le había dicho cosas a una Jezabel, que le dijo, la tiraré en la cama porque se ha portado mal. Sin embargo, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios siempre cuando habla tiene esa cualidad de sacarte. Él no te pone te manda al infierno, te pone un candado y te deja ahí encerrado. Siempre te da la salida. Entonces, cuando tú escuches un audio que se está moviendo en los contornos, ve bien qué produce en tu interior. ¿Te deja durmiendo mal? ¿Te deja durmiendo atormentada? Entonces, hermano, analízalo. No todo lo que tú escuchas es una profecía real, concreta. Muchas de ellas vienen de corazones llenos y cargados de temor y de miedo. Y el otro día me hacían llegar varios audios y la respuesta mía a las personas cuando me mandan audios, ovejas que yo considero que son nuestras ovejas, yo le digo: mire, mi amada, que me diga un audio que estamos en el tiempo final y que vendrá calamidad, vendrá destrucción, que se morirán los hijos y los niños y muchas cosas más, yo le puedo decir que la Biblia también lo habla. Antes de que salga esa profecía, antes de que salga ese audio, la Biblia habla que vendrán las pestes, las hambres y todo eso lo habla. Todo lo habla, pero nunca lo ha hablado para los hijos de Dios, para los que caminamos delante del Señor. Siempre eso lo habla para el mundo y las personas que no están caminando al lado de Jesús. Porque a los que están caminando al lado de Jesús, Dios les dice: permanezcan, quédense en el camino, sigan perfeccionándose, guárdate, pueblo mío, escóndete, pueblo mío, sigue caminando conmigo. Entonces yo le digo, no es nada nuevo que alguien diga, viene tal destrucción y viene tal destrucción. No es, para mí no es nada nuevo, pero siempre por sobre eso dice que sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, pueblo de Dios, será vista su gloria, y sobre nosotros resplandecerá luz. Y toda palabra tiene que traer fe, esperanza y poder de Dios para tu vida. Entonces la gran confusión es, pero Dios también tiene que reprender, por supuesto, pero la reprensión de Dios siempre es una reprensión que te guía al arrepentimiento y nunca te va a producir terror. Él va a producir respeto hacia ti, un compungirte de corazón. Entonces, ojo, que mucho de eso también tiene que ver con profecías y personas que a veces siembran terror. Tengo que decirlo. Amén. Claro que sí. Bueno, el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que el propósito de esta enseñanza no es producir terror, como decía mi esposo, ¿cierto? No, sino que velemos y oremos, ¿cierto? Porque nuestra redención está cerca. Amén. Amén. Nuestra redención, no nuestro espanto, nuestro horror. No, la Biblia dice que por Él nosotros somos salvos de la ira. Amén. Así que confiando en el Señor. Ahora, la mayoría de estos falsos profetas, ¿cierto?, han sido los creadores de sectas falsas, incluso es de conocimiento mundial, ¿cierto?, que algunas de estas personas hacen que la gente se suicide y han hecho sus suicidios colectivos. Amén. Otra cosa súper importante, que siempre la persona que está bajo un espíritu de engaño, un falso profeta, siempre es sectario. ¿Qué significa sectario? Que cerciona, ¿cierto? Y dice, somos nosotros solamente los que estamos bien, los demás están todos mal, y empieza a sectar a las personas, a como alejarlas del resto de la gente, del resto de las iglesias. No, esos hermanitos, esos no son hermanos, esos de allá están equivocados, solo nosotros estamos bien. Eso ya es un punto de tener cuidado y decir, no puede ser. Amén.
No se olvide usted que el Señor vino para salvarlos a todos, no a algunos nomás, solo nosotros nomás, nosotros. O vámonos a vivir aparte, eso también es otro punto común. No, nos vamos a ir y vamos a vivir en una comunidad, solo nosotros los que somos, comillas, salvos. Algunos dicen por ahí los 144.000, solo nosotros. Amén. No, no es así. Al contrario, el Señor a nosotros nunca nos dijo que dejáramos, que nos apartáramos. Nos envió, dijo, al mundo a predicar el Evangelio, a hacer luz en el mundo, a hacer sal en esta tierra. Amén. Así que cuidado con los falsos profetas que se levantan por ahí. Uno de ellos fue Joseph Smith, ¿cierto? Perdón, un poquito. Por supuesto. Y otro pequeño detalle que también comprobado a nivel de profetas, falsos profetas o de sectas, es que generalmente están fundadas sobre un hombre de un temperamento fuerte, dominante. Generalmente las sectas han nacido bajo hombres que tienen un temperamento, o mujeres también. De hecho, hay mujeres que han formado grandes sectas con temperamento fuerte. Por eso que dominan a las personas también. Así es. Tenemos el caso de Joseph Smith, ¿cierto?, que fundó a los mormones y dijo que Jesús había estado en las Américas, cosa que es imposible. Elena White, que fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, amén, y hasta este día ellos guardan el sábado y creen que los muertos no van al cielo ni al infierno, amén. Cosas que la gente dice que a mí el Señor me reveló y seccionan, y todos los demás están errados, pero nosotros estamos bien, amén. Eso es un error, independiente de que con la iglesia de allá unos a lo mejor toquen eléctrico y los otros toquen así nomás, que unos canten con, no sé, guitarra y otros así nomás, independiente de que unos usen micrófono o no lo usen, no se pongan velo o no se pongan, la fe común es la misma, amén. Somos hermanos porque hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos hermanos, diferentes formas, como uno en su casa, si uno quiere, uno hace el aseo en la mañana, el otro si quiere lo hace en la tarde, problema de ellos, pero amén, las iglesias igual. Todos los que tenemos una fe común somos hermanos, no podemos nosotros decir solo nosotros. Los IFAC estamos en la verdad, los demás están todos errados. No, todos tenemos errores, todos tenemos falencias, pero todos somos hermanos y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, a no ser que sea un grupo que diga solo nosotros estamos bien. No sé si usted ha escuchado decir solo Jesús. Amén. Solo nosotros, porque somos solo Jesús. Amén. Las personas que dicen solo nosotros ya están corriendo el riesgo de estar en una secta. Solo nosotros estamos en la verdad, solo nosotros estamos en la santidad, todos los demás son pecadores. Cuidado. Amén. Y cabe señalar que a esas iglesias que tú te refieres son las que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? Esas son las iglesias como canten con un banjo, como dijo ella, con un banjo o con una guitarra o un material, pero creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo y en Jesucristo como el nombre sobre todo nombre dado a los hombres. Y otra cosa más, que creemos en el Espíritu Santo como el ayudador y como la persona sobrenatural que está con nosotros. Amén. La sexta señal es algo súper importante y es clara evidencia del regreso del Señor, y esta señal sexta nos atañe directamente a nosotros y tal vez está dentro de las enseñanzas que nosotros hacemos de continuo en esta iglesia, y es que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Nosotros lo enseñamos a menudo con respecto a amar a Jesucristo, que es una gran verdad, por supuesto que sí. Y dice que por multiplicarse la maldad, mucha gente se enfriará del reino de Dios. Pero también habla del amor, porque el amor no solo se trasciende cuando tú amas a Jesús, cuando tú estás amando al Señor. También el amor se traduce aquí, en el matrimonio. El amor hacia los hijos, el amor entre hermanos, el respeto hacia los padres, el respeto hacia un profesor, el respeto hacia la autoridad, hermano. La Biblia es clara, dice: a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplicará y a causa de eso el amor de muchos se enfriará. Solo mire a su alrededor y usted verá cómo se cumple esta palabra rápidamente en todo lugar. Eso dice Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. ¿Por qué te digo que el Señor viene pronto? Porque ya la tierra no sufre más la violencia. La violencia, hermano, se ha apoderado de las calles. Hermano, esta palabra profética del Señor fue hablada para este tiempo.
para ahora, para el tiempo postrero, porque le voy a leer un versículo ahora, una parte de Timoteo donde lo habla. Y fíjese usted, mi amado, que no solo se enfría el amor de los cristianos hacia el Señor a causa de la maldad. En esta pandemia hemos visto mucha gente retroceder. Nosotros como pastores hemos visto mucha gente enfriarse con Dios, apartarse de Dios, hermano amado. Y fíjate que el amor se enfría en todo índole. Ya la gente casi no se saluda, no hay ni un respeto. Hermano, no se respeta, se vulneran los niños, se vulneran los hogares. La mujer vulnera al marido, ataca al marido. El marido también hacia la mujer, los femicidios y muchas cosas más que están ocurriendo en este instante, hermano. Si ya la maldad siempre ha estado, en estos postreros días el corazón de los hombres será peor todavía. Y lo estamos viviendo en carne propia. Y ahora lo vamos a leer en segunda Timoteo, me equivoqué. Segunda Timoteo, le puse tercera Timoteo. Inventé un libro nuevo. Segunda Timoteo 1. Segunda Timoteo, no. Ahí vamos a Patricio. Es segunda de Timoteo 3. Del 1 al 5, me equivoqué, Patricio. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, en la nueva traducción viviente. Va a ser difícil que la pueda tener Patricio en este ratito, pero como Patricio es mágico, parece, y como Patricio es el hombre que inventa lo que no sabe, el 2 Timoteo 3, del 1 al 5, la nueva traducción viviente, dice así. Vamos a ver si Patricio lo logra encontrar. Y yo voy a comenzar. Escucha lo que dice esto el apóstol San Pablo a Timoteo, más de 2000 años atrás. Es bueno que sepas que en los últimos días, escucha esto, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Así le habla Pablo a Timoteo. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Escucha esto. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y fíjate tú que por qué Pablo, si en esos tiempos había gente mala también, y el amor tampoco me puede decir que eran tiempos de gran amor, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, estoy asombrado de lo que ocurrirá en los últimos de los tiempos? Hermano amado, fíjate lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos en el tiempo del fin. La Biblia dice, ¿cómo nosotros no nos guardaremos para Dios, sabiendo que estamos en el tiempo del fin? Puesto que vemos tales señales, hermano, no es tiempo de pensar en las cosas de esta vida. ¿Sabe? Un día le pregunté a mi apóstol, a nuestro pastor, y le dije, ¿sabe que hay personas, y yo veo hermanos que solo hablan de la prosperidad y de que hay que hacer tu negocio y ganar tu dinero? Y le dije, pero le dije, y solo hablan de eso algunos predicadores y algunas personas. Le dije, pero nosotros creemos en eso. ¿Y sabe lo que me contestó mi pastor? Gloria a Dios por él. ¿Sabe lo que me dijo? Sí, yo también creo en eso, me dijo. Yo también creo en la prosperidad, me dijo. Pero ¿sabes qué me dijo? No es tiempo de pensar en eso. Es tiempo de pensar que estamos al final de la trompeta. No todo es comprar, no todo es vender, no todo son tus propias cosas. Amén. Así que, ojo, el amor de muchos se enfriará. Como exhortación, ¿está viendo usted que se está enfriando su amor hacia sus pastores, hacia sus líderes, hacia su discipulador? ¿Se ha visto usted que se está enfriando con sus padres? ¿Se ha visto que se está enfriando con sus hermanos? ¿Que su relación con su esposo ya es de odio? ¿Ya es de mala mirada? ¿Está viendo usted que a su mujer ya usted la está repudiando, odiando? ¿Está viendo usted que a su jefe usted le tiene mala? ¿Se está viendo usted que a sus vecinos, hermano amado, cuando antes la gente procuraba ser buen vecino, ya no existen los buenos vecinos? Ya no existen los buenos vecinos. Ese cántico que decía que verás como en Chile se guarda al amigo cuando es extranjero, cuando es forastero, ¿no? Hermano amado, se está cumpliendo. El amor de muchos se enfriará. Ojo, iglesia cristiana, nosotros no se tienen que enfriar porque es señal de los últimos tiempos. Amén.
Así que no nos enfriemos ni con el Señor ni con las personas. Aleluya. La séptima señal es como en los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días... Aleluya. Ahora sí. Gloria a Dios. Tuvimos un impas, pero... Aleluya. Pero reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es Amén. una- Leíamos Mateo 24, 37 al 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entretenidos en muchas cosas, ¿cierto? Preocupados y afanados en muchas cosas, sin entender, ¿cierto? Las señales que se están dando en todo el mundo, ¿cierto? Las alertas que Dios nos está dando a través de las señales de que Cristo viene pronto. Eso es lo mismo que vivimos hoy en día, todos preocupados, afanados, que el trabajo, que la prosperidad, como decía mi esposo, ¿cierto? Que el estudio, etcétera. Y no digo que no haya que estudiar ni trabajar, lo que no hay que hacer es afanarse en aquellas cosas ni distraerse. Esto está igual que en los días de Noé, que la gente pensaba en muchas cosas y Noé pregonaba y pregonaba que de aquí el Señor va a enviar un diluvio y nadie creía. Es como cuando uno le dice a la gente Cristo viene, desde el tiempo de mi abuelita que dicen lo mismo. Amén. Sí, pero ahora están las señales cumpliéndose prácticamente todas. Perdón, y se fija cómo en la pandemia se vio cómo las personas, hermano, eran sorprendidas haciendo fiestas ilegales, casamientos ilegales, hermanos, pero afanosas las personas, cientos de personas, miles de personas reunidas en otros países. Era algo impresionante. Como se cumple esta palabra, hermano, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, dice la Biblia. ¿O no? ¿Se acababa de leer ahí o no? Bebiendo, hermanos, desesperados porque no pueden cumplir con sus propios deseos. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Cuántos cristianos dejan sus compromisos? Dejan de pensar en venir a una iglesia porque ellos están preocupados que les toca, y me acuerdo años atrás los hermanos se sentían mal conmigo, se incomodaban conmigo, porque al predicarle estos temas yo tengo que predicar la palabra, no puedo esconder lo que tengo en mi interior. Y yo le decía, ¿cuántos hermanos preocupados? Dejando de Dios, los caminos de Dios por preocupados, porque no hay ningún problema en preparar el cumpleaños de tu hijo, no hay ningún problema en hacer el baby shower ni hacer el casamiento tuyo. No hay ningún problema en hacerlo. Pero cuando tú vives de evento en evento y nunca te acuerdas de que hay una reunión, nunca te acuerdas que hay gente por la cual tienes que orar, te olvidas que la iglesia te necesita. Cuando tú estás viviendo en torno a ese mundo, de solo lo que son los asados, solo lo que dice Pablo, las viandas para el vientre, estás metido en el espíritu de este mundo y no estás en Cristo. No te irás con el Señor porque no estás pensando en lo que a Dios le desea. Ahora, no es que no lo hagas. Cásate. Nosotros nos casamos a los 25 años de nuevo. ¿Te acuerdas? Nuestra pastora Rosa nos casó. Nuestros hijos se han casado. Pero toma en consideración que no tienes que dejar a Dios de lado. Tienes que tener la certeza muy clara que Dios te está guiando. Puedes casar, puedes comprar, sí. Puedes comprarte lo que tú quieres comprarte, por supuesto. Pero no debe ser el centro de tu vida. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Cristo es el primero al final de los tiempos. Amén. Amén. Meditaba en este minuto también en que mi esposo dice que no es que no te cases, que te cases. ¿Sabe que la Biblia dice que Noé entró en el arca con su esposa, sus hijas y sus yernos? O sea que sus hijas también se casaron. Pero lo primordial para Noé era pregonar que venía un diluvio, que había que volverse al Señor. Amén. Nosotros somos de Cristo y todo lo demás que hagamos es secundario. Una vez una persona me habló y me dijo, pastora, ¿y usted no se aburre de estar todos los días en la iglesia? Amén. Y yo lo miré, ¿sabes? Me dio pena su forma de pensar, porque para esa persona era venir a la iglesia. Para mí, y creo que para todos los cristianos, nosotros somos la iglesia, que vamos a comprar, que vamos a estudiar, que nos casamos y que tenemos otras actividades, pero nosotros somos la iglesia, nosotros somos de Jesucristo, haciendo otras actividades. Para esta persona era al revés. Él
vivía haciendo sus actividades y de vez en cuando venía al templo, venía a la iglesia, pero él no sabía que nosotros somos la iglesia. Amén. Este es el tiempo donde las acciones malignas e injustas se extenderán y habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimientos que le impidan causar daño a las personas. Harán y punto. Y es cosa de poner las noticias y usted se va a dar cuenta. Amén. Entonces la séptima señal es como en los días de Noé. ¡Wow! Es tremendo esto. Estamos en el tiempo final. La octava señal, y bien fuerte también, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Lucas 17, del 28 al 30. Y esto que yo voy a decir ahora, hermano, no aluce a nadie ni a nada en forma personal. Es simplemente la palabra del Señor. Lucas 17, 28 al 30. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas, dice, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Usted ha escuchado ese nombre, Sodoma y Gomorra? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lot era el que estaba en Sodoma, viviendo ahí con su mujer y con sus hijas. Y los ángeles vinieron, y esto tengo que decirlo, como en los días de Lot significa mucho homosexualismo. Varón con varón, hembra con hembra, degeneramiento, vida sin Dios y sin ley. ¿Sabe usted, mi amado, mi amada, que en los días de Lot, cuando los dos ángeles fueron a la casa de Lot, ellos entraron a la casa de Lot? Esto usted lo puede leer en la Biblia, en el libro de Génesis. Dice que los hombres de la ciudad rodearon a la casa de Lot y le dijeron a Lot, saca a esos hombres que han entrado a tu casa porque queremos conocerlos. ¿Y sabe lo que querían ellos? No conocerlos, decirle qué buena onda, que te vamos a recibir. Querían violarse a los ángeles de Dios. Eso describe la Biblia, escuche esto. ¿Y sabe por qué? Porque Lot les dice, no señores, no hagan esto. No hagan esto. ¿Saben lo que este hombre Lot le dijo? Si quieren, tengo hijas vírgenes, ahí se las paso. Y entonces dice que estos hombres empezaron a pegarle a Lot porque querían forzar y tomar a estos hombres. Y los hombres ángeles lo hirieron con ceguera y alargaron el brazo, similar a esa película de los Cuatro Fantásticos, ¿cierto? Y tomaron a Lot y lo metieron hacia adentro. Y le dijeron, escapa por tu vida, Lot. Y enseguida lo tomaron a él y su familia y se ha ido arrancando, hermano. Porque es lo mismo que Jesús dijo como en los días de Lot, cuando venga la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe cuál es la palabra de esta noche? Escapa por tu vida. En los días de Lot significa mucho homosexualismo, varón con varón, hembra con hembra, degeneramiento, vida sin Dios. Hoy es de conocimiento público que en muchos países está autorizado el matrimonio del mismo sexo, hermano amado. Y todo está tergiversado. Nosotros, hermano amado, si es verdad, predicamos a Cristo, andamos hablando a la gente del amor de Dios, pero yo a usted que me está escuchando esta noche tengo que decirle esto. Esto es parte de la Biblia y tenemos que enseñar esto, que no existe en Dios un tercer sexo. Dios creó varón y hembra. Y cuando vemos estas señales, hermano, porque tenemos que amar a las personas y tenemos que hablar de Jesús como una iglesia inclusiva, que dejamos que todas las personas vengan a la iglesia, pero eso no significa que nosotros estemos ciegos. Sabemos lo que es pecado. Y como en los días de Lot, muchas personas han desviado el camino. Segunda de Pedro 2, del 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Segunda de Pedro 2, del 7 al 9. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Dice la Biblia, estoy diciendo la Biblia, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Estamos en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Bien complicado es todo esto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que guardarnos para el Señor y aprender a orar e interceder por estas situaciones.
exponer en nuestro interior la intercesión. No digo atacar a las personas, pero en tu interior tienes que tener la película clara y tu clamor tiene que ser en función de que Dios rescate y salve a mucha gente. Y cuando tú veas que algún jovencito, alguna jovencita es libre, este servidor, el que está delante suyo, ha administrado personas con esos problemas y vive Dios que han sido liberadas, personas del lesbianismo que hoy en día están casadas y están caminando bien. Dios sabe que es así. Tú puedes interceder y orar y Dios nos puede usar, pero cuando tú rescates a una persona tienes que saber que el enemigo vendrá, buscará 7 peores porque hay una guerra diabólica contra el alma de las personas que quiere que se vayan en pos de estos pecados. ¿Para qué? Para que no se vayan con el Señor, ¿cierto? Aunque tenemos que amar a las personas, tenemos que ser claros en este sentido. No podemos nosotros confundirnos, ¿cierto? Y estar mal. Así que Dios es muy bueno. Mateo 24:32. No, eso no lo vamos a leer. Le toca a usted, mi amor. Gloria a Dios. La 9ª señal aún no está cumplida y hay una lucha diabólica para evitar que se cumpla. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, vendrá el fin. Por lo tanto, hay una guerra. Satanás no quiere, ¿cierto?, que el Señor venga y se lleve a los escogidos. Él quiere contaminar y pervertir a la mayor cantidad de seres humanos posible. Amén. Entonces, tampoco él permite, sino que se opone a la predicación del evangelio, ¿cierto? Prefiere que usted esté entretenido, que usted esté, no sé, haciendo cualquier cosa, pero que no predique. Amén. Por eso que también nosotros le insistimos tanto, ya que en este tiempo Dios nos ha dado la opción de que a través de las redes sociales, ¿cierto?, se pueda predicar el evangelio y que usted lo pueda compartir y compartir y compartir a mucha gente. Amén. Por eso nosotros le insistimos. Amén. Para que también usted pueda evangelizar a través de compartir incluso estos mensajes, ¿cierto?, de la predicación del evangelio. Bueno, el enemigo quiere impedir que esta señal se cumpla y la ha ido retrasando y retrasando, ¿cierto?, y poniendo obstáculos para la predicación del evangelio y entretención y distracción para que la iglesia del Señor no hable. Y no digo con esto, como decía mi esposo recién, que la pandemia sea una artimaña del diablo para dejarnos a nosotros callados. No, porque nosotros podemos predicar de esta manera. El confinamiento no es para los cristianos. El confinamiento que estamos viviendo es para toda la humanidad y es por un tema de pandemia, ¿cierto? No se nos ha prohibido predicar el evangelio. Amén. Nosotros debemos hacerlo y debemos usar esta instancia que nos permite llegar a todo el mundo, porque Internet está en todo el mundo y en aquellos lugares que aún faltan, también va a llegar y muy lueguito. Amén. Entonces es necesario, dice que hoy por hoy la Iglesia de Jesucristo hace un gran esfuerzo por llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero una de las armas más importantes de este último tiempo es la que podemos hacer a través del Internet, porque sin ir físicamente podemos llevar el evangelio a muchas personas. Y sabe que en esta pandemia mucha gente ha conocido a Dios a través de las redes sociales. Amén. Donde no podemos llegar de forma presencial, podemos entrar a través de una predicación. La palabra de Dios dice que el Señor entró a la barca de Pedro y le dijo: Pedro, déjame predicar desde tu barca. Y se puso a predicar a la gente y comenzó a enseñarle muchas cosas de arriba de un barco. Y la gente estaba a la orilla de la playa y él les predicaba a las personas. Usted lo ha visto en las películas muchas veces también. Cuando después le dijo: tiren las redes, ¿se acuerda? Y recogieron grande cantidad de peces. ¿Cuál es la enseñanza? Entregarle tu barca al Señor. Tú trabajas en la feria, tienes que predicar en la feria. Tú trabajas en una micro, tienes que predicar en la micro. Tú sales, tienes que predicar. En el caso de nosotros tenemos que hacerlo a través de las redes sociales o en ciertos momentos, como nos toca. A mí me tocó ayer ir a un velorio llamado por el Señor y sabiendo que estaba guiado por Él, fui a ese velorio y prediqué el Evangelio a las personas que estaban ahí. Y de hecho me tocó una experiencia de estar al lado del cajón, la gente separada, obviamente todo el asunto, y terminó de predicar y veo a una niña llorando al fondo. Voy y le pongo las manos, empecé a orar por ella así, las manos por fe, y le puse, y la niña llorando: Señor Jesús, quítale la angustia, todo el tema. Y después me entero por el hermano Carlos, me dice: ella me dijo, el hermano Carlos Arangui, me dijo, ella es mi sobrina, me dijo que fue sanada y mandó un video. Y ¿sabe? Me acerqué a ella de nuevo
y me dijo, pastor, yo conocí al Señor a través de mi tío, Carlos, que él me habló de Jesús y también ahora por la enfermedad, y yo estuve en su iglesia presentando a mi niño, me dijo, y yo estoy esperando que pase la pandemia para congregarme. Y de hecho me pidió el link para empezar a mandárselo por las predicaciones. Tú tienes una barca donde predicar el Evangelio. Tú estás apoyando el Evangelio cuando ofrendas, cuando diezmas, cuando apoyas la iglesia. Hay mucha gente que apoya otras cosas, otras causas, pero no apoya la iglesia del Señor. Cuando damos ofrendas misioneras, cuando le sustentamos a personas como Patricio, para que Patricio pueda estar transmitiendo desde su casa o viniendo para acá. Hermano, desde las 6 de la tarde que Patricio está con el computador prendido, y tenemos que hacerle llegar a él. Ojalá algún día trabaje tiempo completo a nuestro Señor. Los mismos jóvenes, pastores. Hay una guerra diabólica para que los pastores no se levanten, pastores varones principalmente, pastoras, personas que le dediquen el tiempo al Señor Jesucristo. Hay una guerra de Satanás que nos quiere que no hagamos la obra de Dios, que los pastores no llamemos a las personas, que no estemos atentos a la necesidad de las personas. Hay una guerra de Satanás para que nosotros no le hablemos a la persona en el supermercado o cuando vemos a alguien pasar o si no somos llamados por Dios a orar en nuestro lugar de trabajo. No tiene que ser así. Tenemos que creer que Dios nos va a abrir iglesias en diferentes lugares. Tenemos que creer que cuando comenzamos, como un día alguien le dijo a nuestro pastor Marcos, le dijo, ¿y qué va para Argentina usted a perder el tiempo? Le dijo, si aquí en Chile hay tanta gente que salvar. Y le dijo, pero oye, ¿qué te pasa? Le dijo, en Argentina hay mucha gente que salvar. Y señal de eso hoy en día hay que hay muchas iglesias en Argentina. Nosotros no podemos ser un obstáculo a la predicación del Evangelio, porque es una señal. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones. Y si algún hijo mío, algún hijo suyo se quiere ir de misionero, y gloria a Dios por nosotros, yo le doy gracias a Dios porque tenemos una hija en Viña del Mar y tenemos otra hija en Canadá. ¿Y cuál es mi oración? Señor Jesús, que en Viña del Mar sean de bendición y que en Canadá sean de bendición. Y tengo otra hija aquí en Santiago que está casada también. Señor, que mi hija aquí en Santiago también te sirva en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Los otros no sé si estarán en Santiago o en otras ciudades. En realidad si están en otras ciudades, gloria a Dios, que sean luz, que lleven a alguien a Jesús de Nazaret. Hermano amado, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es el Señor. Amén. Y terminamos ya, gracias Señor que nos permitió hacer esta enseñanza, con una advertencia que el Señor nos da en Mateo 24, 14. Lo voy a leer, ya que no, yo sé que a Patricio le ha costado un poquito por motivos tecnológicos tener la nueva versión, traducción, en la nueva traducción viviente, pero lo voy a leer en las dos traducciones, en la Reina Valera. Patricio, en Mateo 24, verso 42. Amén. Y Mateo 24, 42, dice así la palabra del Señor, y al 44, dice así. Pero sabed esto, dice el Señor. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice el Señor 44, también vosotros estad preparados, atentos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Wow. ¿Se da cuenta? Y fíjese que dice que habrán dos en un molino, el uno será tomado, el otro será dejado. En la nueva traducción viviente dice así, la misma Mateo 24, 42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Y sabe usted cuál es el penúltimo versículo de la Biblia? El Espíritu Santo y la esposa, nosotros, la iglesia, dicen, si usted algún día quiere abrir su Biblia al final, y en Apocalipsis, lo último, el penúltimo dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Amén, dice el último versículo, ven Señor Jesús. Y ahí termina la Biblia. ¿Sabe usted, mi amado, mi amada? Estamos en el tiempo final. Esta es una advertencia que el Señor nos da, nos dice estar preparados en todo tiempo.
Nosotros no tenemos que dormir espiritualmente. Aún en las noches tenemos que estar con Dios. Saque todo aquello que le impida estar con Jesús. Si tiene que perdonar, perdone. No sea entregado a los verdugos. Si tiene que soltar algo, dice que si su mano le es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si alguien te es ocasión de caer, córtalo de tu vida. Si algo no te es edificante, sácalo de ti. Pero prepárate para la venida del Señor. Hermano amado, ¿sabes que hoy día en el Facebook, empecé a ver en el Facebook, y vi a otro pastor y justamente estaba hablando del mismo tema y dije, Señor, lo mismo. ¿Sabe usted, mi amado? Dios está empezando ya mucho tiempo a decirnos que pronto será su venida. Hagamos todo lo que tenemos que hacer todos los días. Yo no digo que usted deje su trabajo, deje su casa, deje su marido y se ponga a predicar todo el día y toda la noche. Haga lo que siempre ha hecho, pero hágala velando y estando atento y cumpliendo sus deberes con el Señor. Rogamos al Señor que cuando Él venga, ojalá así sea, nos haya haciendo su voluntad, ¿cierto? Y que dos estén en una cama, los dos sean tomados. Por fe yo oro para que los dos nos vayamos. No que el uno sea tomado y el otro sea dejado. ¿Cierto que sí? Dios es bueno. La próxima semana continuaremos con otro capítulo, no sabemos cuál es. Yo estoy pidiéndole al Señor la confirmación porque esto no depende de mí, esto depende del Señor. Yo soy solo un hombre, pero tenemos varios temas. Uno de ellos puede ser el arrebatamiento, seguramente lo más normal que sigamos cronológicamente hablando. Y uno de los más importantes es el rapto, arrebatamiento y cómo será cuando Jesús venga y de qué manera nos iremos con el Señor. Estos temas son apasionantes. Yo quisiera saber de parte de ustedes qué tal les parece esto. Amén. Y si ustedes pueden poner en sus comentarios en este momento qué les parece que estemos estudiando eso, lo pueden hacer. Y mientras oramos también nos pueden hacer ahí, porque también han llegado unas peticiones de oración que le vamos a pedir a Patricio que las coloque. Queremos saber su opinión también. Queremos que tú te sientas incorporado en estas enseñanzas. Si en algún momento tienes alguna pregunta que hacer también, nosotros no somos los sabelotodos, pero sí le podemos preguntar al Señor. Amén, y podemos aprender también. Vamos a este momento a tomar las peticiones de oración. ¿Ya? Gracias, Señor. Pero antes oremos por la palabra. ¿Qué le parece, mi amor? Ore usted. Aleluya. Maravilloso Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hemos predicado su palabra poderosa, gracias, su palabra Padre, que es verdad, Señor. Amén. Oramos, Dios mío, para que penetre en nuestros corazones, gracias, hasta dividir Padre, el alma del Espíritu, gracias, Señor. Podamos estar preparados, atentos, gracias, para esperando, Señor, tu venida, amén, velando y orando como lo dice tu palabra en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda cada gracias, día Dios, irse deshaciendo, Señor, de aquellas cargas, de aquellas cosas que impiden, gracias, Señor, la consagración en nuestras gracias, vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias porque podemos confiar en ti, gracias, Señor, que por ti gracias, somos Señor, salvos de la ira, amén, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y le amamos, y a todos ustedes que en algún momento han estado lejos de Dios o estás lejos de Dios, vuélvete al Señor. Él viene pronto y Él te ama. Amén. Él te va a ayudar.